Si en 2026 te para la policía y tú piensas que todo termina con una multa y un maneje con cuidado, cuidado, porque este año una licencia vencida, un seguro que no aparece en el sistema, una suspensión que tú ni sabías que existía o un DUI mal manejado puede no solo quitarte el derecho a conducir, también puede meterte en problemas con tu residencia, con tu caso migratorio, con tu naturalización y, en ciertos escenarios, hasta exponerte a un proceso de deportación. Y si tú eres inmigrante en Estados Unidos, este video te importa más de lo que crees, porque lo peor no siempre es el ticket. Lo peor es la cadena de consecuencias que viene después, y mucha gente solo se da cuenta cuando ya está tarde. Lo más delicado en 2026 es que ya no basta con andar con cuidado y no tomar si vas a manejar. Ahora tienes que entender cómo se conectan el DMV, las cortes de tráfico, los sistemas de verificación, los oficiales de inmigración y tu propio historial, porque una infracción pequeña puede crecer cuando se combina con un estatus vencido, con una solicitud pendiente, con una salida del país, con un caso de residencia o con una N-400 de ciudadanía que ya está en revisión. Voy a explicarte 4 reglas o riesgos de manejo que en 2026 están pegando más fuerte, y te lo voy a decir claro, sin drama falso. No todas nacieron el mismo día, ni todas son federales en cada estado, pero sí son 4 realidades que hoy pueden poner en peligro tu licencia y complicarte la residencia si las ignoras. La primera es esta. En 2026 ya no te sirve cualquier licencia para todo, y mucha gente inmigrante lo está descubriendo de la peor manera. Desde el 7 de mayo de 2025, las licencias estatales que no cumplen con Real ID ya no son aceptadas como identificación válida en aeropuertos para vuelos domésticos. Y desde el 1 de febrero de 2026, si llegas al checkpoint sin una identificación aceptable, TSA te da la opción de pagar $45 por un proceso llamado Confirm ID para intentar verificar tu identidad. Pero si no pueden verificarte, no pasas del control de seguridad TSA. Parece solo un tema de viaje, pero aquí es donde se pone serio para un inmigrante. Si tú dependes de manejar o volar dentro del país para llegar a una cita migratoria, a una audiencia, a una entrevista, a una biometría o a una emergencia familiar, una licencia que no sirve como identificación federal te puede romper el plan completo en el peor momento. Y ojo, porque esto casi nadie lo está diciendo como debería. Para muchos no ciudadanos, la licencia no es un documento neutro, es un documento ligado a verificación de estatus. El propio Departamento de Seguridad Nacional explica que, al menos en el contexto de estudiantes y otros no inmigrantes, el DMV puede necesitar verificar el estatus migratorio en el sistema SAVE para determinar si eres elegible para la licencia, y por eso es normal que muchas personas no tengan licencias normales de largo plazo, sino licencias temporales o renovaciones sujetas a estatus DHS. Esto significa que si tu permiso de trabajo vence, si tu I-94 cambió, si tu renovación se atrasó o si tu récord no aparece claro en verificación, tu problema puede empezar en el DMV antes de empezar en inmigración. Y aquí está el primer error grande que la gente comete. Creen que si el caso migratorio sigue pendiente, entonces pueden seguir manejando o renovando sin revisar fechas, sin revisar documentos y sin revisar si su licencia ya dejó de servir para lo que ellos necesitan. No. En 2026, tu licencia no solo te sirve para manejar. Muchas veces es la llave para moverte, identificarte, entrar a edificios, viajar y demostrar que tu situación sigue en orden. Y cuando una licencia se vence o deja de ser útil, el riesgo no es solo la multa, el riesgo es que entres en una cadena de decisiones desesperadas. Manejar sin licencia válida, no presentarte a una cita, viajar con un documento que ya no sirve, o terminar dando explicaciones innecesarias en una parada de tráfico o en una revisión. Y eso nos lleva a la segunda regla, que para muchísima gente ya está causando problemas silenciosos. El seguro ya no es algo que tú crees que tienes,
Ahora, en varios estados, te lo están verificando electrónicamente. Y si el sistema no encuentra tu póliza, te pueden suspender placas o registro, aunque tú sigas creyendo que todo está bien. En Illinois, por ejemplo, la Secretaría de Estado explica que existe un programa de verificación electrónica de seguro de responsabilidad para vehículos registrados, que cada vehículo se verifica por lo menos 2 veces al año con compañías aseguradoras conectadas electrónicamente. Si el sistema no confirma cobertura en una primera revisión, hacen una segunda 30 días después, y si tampoco aparece prueba válida, el dueño recibe una carta de suspensión del registro. Si no demuestra que el vehículo sí estaba asegurado en la fecha inicial, el registro queda suspendido, y para levantarlo hay que obtener seguro y pagar una tarifa de reinstalación. Además, si te paran sin prueba de seguro o si manejas un vehículo con placas suspendidas por una violación previa de seguro, te expones a multas mínimas de $500 y hasta $1,000, y reincidentes pueden enfrentar suspensión de 4 meses. Illinois Secretary of State. ¿Por qué esto debería preocuparte si además tienes un caso migratorio? Porque aquí la bomba no es solo la multa del seguro. La bomba es lo que pasa después si sigues manejando con placas suspendidas, si ignoras la carta, si no vas a la corte, si acumulas reincidencias o si en tu proceso migratorio aparece un patrón de unlawful acts, actos ilegales, aunque no todos terminen en una condena formal. UCIS es clarísimo en su manual de políticas. Un acto que no cae en una barra permanente o condicional de buen carácter moral todavía puede afectar tu capacidad de demostrar buen carácter moral, y una persona puede ser considerada sin buen carácter moral si cometió un acto ilegal durante el periodo requerido, incluso aunque no haya sido acusada o condenada formalmente, si ese acto refleja negativamente en su carácter y no puede mostrar circunstancias atenuantes UCIS. En palabras simples, no te estoy diciendo que una sola falta de seguro te va a deportar, porque eso sería falso. Te estoy diciendo que si tú estás aplicando a ciudadanía, si pides un beneficio discrecional, si ya vienes con otras complicaciones o si conviertes un problema administrativo en un patrón de desobedecer la ley, eso sí te puede dañar. Y esto cambia el panorama, porque mucha gente inmigrante todavía maneja con una mentalidad de hace años. Si me llega algo por correo, luego lo arreglo. Si me paran, pago y ya. Si me suspenden las placas, igual solo lo uso poquito. Ese pensamiento hoy te puede costar carísimo, porque el expediente no cuenta solo el día que te pararon. Cuenta lo que hiciste después. ¿Ignoraste? ¿Reincidiste? ¿Seguiste manejando? ¿No pagaste? ¿No te presentaste? ¿Mentiste? Esas son las preguntas que te pueden perseguir después en una entrevista migratoria. Y ahora viene la tercera regla, la más común y a la vez la más subestimada. Manejar sin licencia válida, manejar con licencia suspendida o ignorar una corte de tráfico es justamente el tipo de problema que mucha gente ve como menor, pero que más fácilmente se convierte en algo mayor. El propio DHS lo dice sin rodeos. Manejar sin licencia es ilegal DHS. Puede sonar obvio, pero en la vida real de miles de inmigrantes esto pasa todos los días. Una persona tenía permiso antes, se venció el estatus, el DMV no renovó, la tarjeta no llegó, la cita estaba lejos, el trabajo quedaba a 40 minutos, los niños había que llevarlos a la escuela y al final la persona siguió manejando mientras resolvía. El problema es que mientras resuelvo se puede convertir en ticket, luego en suspensión, luego en falta de comparecencia, luego en orden o problema con la corte, y ahí ya no estamos hablando de una simple infracción de tránsito. Estamos hablando de un historial que puede explotar justo cuando más necesitas demostrar que cumples la ley. Y esto casi nadie lo está diciendo con suficiente fuerza. En 2025, USCIS anunció que, bajo su nueva política de NTA, en general está inclinándose a emitir Notices to Appear después de decisiones desfavorables en solicitudes de beneficios cuando la persona es removible, y reportó decenas de miles de casos iniciados desde febrero de ese año USCIS. ¿Qué significa eso para ti?
Que si tú ya estás en una situación migratoria frágil, ya sea porque no tienes base legal firme, porque una renovación fue negada, porque una residencia cayó, porque una protección terminó, o porque tu caso depende de discreción, no te conviene regalarle al gobierno un expediente de desorden, incumplimiento o problemas penales derivados del manejo. Aquí está la verdad. Un ticket de tránsito por sí solo no suele mandar a una persona a deportación, pero cuando ese ticket se convierte en arresto, en no comparecencia, en desacato, en licencia suspendida, en conducción sobre suspensión, en uso de documentos falsos para manejar o en reincidencia, entonces el tema cambia de tamaño. Y para alguien con proceso de residencia, asilo, TPS, ajuste, perdón o ciudadanía, eso puede pegar donde más duele, en la credibilidad, en la discreción o en el tiempo. Además, UCIS dice claramente que si una NTA ya fue presentada ante la Corte de Inmigración, por regla general niega la naturalización bajo la sección 318 mientras existan procedimientos de remoción pendientes. Y una persona sujeta a una orden de deportación o remoción no es elegible para naturalizarse UCIS. En otras palabras, si tú sueñas con hacerte ciudadano, no puedes tratar los problemas de tráfico como si no tocaran tu vida migratoria. Tocan. Y tocan más cuando tú mismo dejas que crezcan. Te pongo una escena realista. Te paran por una luz trasera. El oficial descubre que tu licencia está vencida desde hace meses. Además, el seguro no aparece. Además, no pagaste un ticket viejo. Te dan una fecha para corte. Tú no vas porque era solo tráfico. Luego aparece una suspensión. Luego te vuelven a parar y ahora ya no es la misma conversación. Ese segundo contacto no se siente como el primero. Ahí es donde mucha gente se mete sola en una espiral. No porque el gobierno decidiera destruirles la vida por una llanta o una luz, sino porque dejaron que un problema pequeño se convirtiera en un récord de malas decisiones. Y llegamos a la cuarta regla, la más delicada de todas, la que sí puede tocar de forma más directa tu residencia, tu ciudadanía y, en ciertos casos, tu permanencia en el país. DUI, manejo intoxicado y conductas de conducción temeraria relacionadas con alcohol o drogas. Aquí no voy a exagerar, porque lo irresponsable sería decirte un DUI te deporta siempre. No, eso no es exacto, pero tampoco es serio minimizarlo como si fuera un simple error de fin de semana. USCIS ya dejó claro que las condenas criminales pueden hacer a una persona inadmisible, deportable o inelegible para ciertos beneficios migratorios, y específicamente explicó que 2 o más condenas por DUI durante el periodo estatutario pueden afectar la determinación de buen carácter moral para beneficios donde ese requisito aplica, como la naturalización UCIS, y eso es apenas el comienzo, porque un DUI no llega solo en muchos casos, llega con licencia revocada, con accidente, con niño en el carro, con daños, con droga, con un segundo arresto, con desacato al programa, con no comparecencia o con manejo temerario. Y cuando se combina con esas agravantes, el impacto en inmigración puede crecer muchísimo. Muchos están confundidos aquí porque escucharon una vez que el DUI no es crimen de bajeza moral o que una ofensa de tránsito no cuenta, y entonces se relajan de más. El problema es que inmigración no analiza solo con una frase de TikTok. Analiza todo el contexto. ¿Cuántos arrestos? ¿Cuántas condenas? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué periodo cubre? ¿Qué revela sobre tu carácter? ¿Si mentiste sobre ello? ¿Si lo omitiste en formularios y si además hay otras violaciones? Si tú eres residente permanente y te cae un DUI, no significa automáticamente que perdiste la Green Card, pero sí puede meterte en un terreno mucho más peligroso si después viajas, si solicitas ciudadanía o si acumulas otros problemas. Si tú estás aplicando a residencia o a otro beneficio discrecional, un DUI puede cambiar cómo te ven. Si tú estás en corte migratoria, un antecedente de alcohol al volante con factores agravantes no ayuda a nada. Y si tú además no eras elegible para manejar, o estabas en suspensión, o hubo lesión, o hubo drogas, ahí la conversación legal ya es otra. Esto no es automático, pero sí es serio. Y te digo algo más que poca gente quiere escuchar. Para inmigración, el problema no es solo lo que hizo el juez penal contigo, sino lo que revela ese caso sobre tu conducta.
Por eso he visto personas que dicen, pero ya pagué la multa, como si eso cerrara la historia. Penalmente, quizá cerró algo. Migratoriamente, quizá apenas empezó el análisis. Y aquí entra lo más importante de todo el video. No basta con saber cuáles son las 4 reglas o riesgos. Tienes que saber si esto te afecta ahora mismo. La respuesta honesta es esta. Sí te afecta ahora mismo si dependes de tu carro para trabajar y no has revisado tu licencia este año. Sí te afecta si tu licencia fue emitida por tiempo limitado y nunca confirmaste si la puedes renovar. Sí te afecta si manejas con seguro dudoso, suspendido, cancelado o que no aparece bien en el sistema. Sí te afecta si tienes tickets pendientes o cortes perdidas. Sí te afecta muchísimo si tienes un DUI, una conducción temeraria, o si estás aplicando a ciudadanía y crees que eso no cuenta. Sí te afecta si eres no ciudadano y piensas que todo lo de tráfico vive separado de inmigración, porque no vive separado cuando el expediente empieza a mostrar desorden, reincidencia o falta de respeto por la ley. ¿Quién debería prestar más atención? Primero, residentes permanentes que quieren naturalizarse en 2026 o 2027, porque el buen carácter moral es central y los problemas de tránsito graves o repetidos pueden salir a la luz cuando menos te conviene UCIS. Segundo, personas con casos pendientes de residencia, asilo, perdón, ajuste o renovación de algún beneficio, porque cualquier arresto, condena o patrón de incumplimiento les complica la evaluación del caso. Tercero, personas con licencias temporales o ligadas a estatus, porque el DMV puede verificar elegibilidad y una simple expiración puede dejarte manejando ilegalmente sin que tú midas el riesgo DHS. Cuarto, trabajadores que pasan el día en la carretera, porque son quienes más probabilidades tienen de acumular paradas, tickets, problemas de seguro o errores por confiarse. Y quinto, cualquier inmigrante que ya tuvo un problema de tránsito y lo minimizó. ¿Cuál es el mayor error que la gente está cometiendo? Te lo digo sin rodeos. Esperar. Esperar a que llegue la carta. Esperar a que pase la cita. Esperar a que no me vuelvan a parar. Esperar a que el abogado de inmigración lo vea después. Esperar a ver si en la corte de tráfico no pasa nada. Ese es el error. Porque en temas de manejo, el tiempo siempre trabaja a favor del sistema y en contra del conductor distraído. Una multa crece. Una suspensión avanza. Una falta de comparecencia se convierte en un problema mayor. Una aseguradora reporta algo. Un DMV no renueva. Un caso migratorio pregunta por arrestos, tickets o condenas. Y cuando te sientas frente a USCIS o frente a un juez, ya no estás contando un incidente, estás explicando un patrón. Y esto puede cambiarlo todo para la persona equivocada. Lo que más me preocupa en 2026 es ver a tanta gente inmigrante viviendo entre 2 errores al mismo tiempo. 1. Creer que cualquier cosa de tránsito es irrelevante. 2. Pensar que cualquier problema de tránsito significa deportación inmediata. Las 2 ideas son falsas y las 2 destruyen vidas porque empujan a la gente a los extremos, o se descuidan demasiado, o entran en pánico y toman malas decisiones. Aquí está la posición correcta: tomar el tema en serio, sin inventar monstruos. Si tú recibes una multa, la atiendes. Si te suspenden algo, no manejas hasta resolverlo. Si no tienes prueba de seguro, no asumes que seguro sale en la computadora. Si tu licencia venció, no improvisas. Si tienes un DUI, no lo tratas como un asunto aislado. Y si estás en proceso migratorio, nunca des por hecho que el abogado de inmigración podrá arreglar solo lo que tú dejaste crecer meses en tráfico o penal. Hay algo que también está pasando ahora mismo y tú deberías copiar. Las personas más cuidadosas ya no esperan a tener un problema para revisar su récord.
Están pidiendo su historial de manejo. Están verificando con el DMV si la licencia sigue activa. Están revisando si el seguro está verdaderamente en vigor. Están preguntando si hay suspensión de placas o registro. Están yendo a la corte antes de que una falta de comparecencia las explote en la cara. Y quienes tienen ciudadanía o residencia pendiente están consultando no solo con un abogado penal o de tickets, sino con alguien que entienda la conexión migratoria. Eso están haciendo las personas que no quieren perder años de esfuerzo por un pequeño error al volante. Y sí, esto requiere dinero, tiempo y disciplina. Pero compáralo con lo que cuesta perder un trabajo porque no puedes manejar, perder una cita porque no puedes viajar, perder una naturalización porque arrastras 2 DUI o actos ilegales en el periodo de buen carácter moral, o complicar un caso migratorio porque subestimaste una corte de tráfico. Ahí cambia todo. Y antes de terminar, escúchame esto con muchísima atención. Lo que puede pasar en los próximos meses podría afectar a miles de solicitantes más, porque las políticas de escrutinio y emisión de NTAs no están aflojando. Los cruces entre sistemas son cada vez más comunes y cada vez más personas inmigrantes están descubriendo que su récord de manejo no vive aislado de su récord migratorio US6. No te digo esto para meterte miedo vacío. Te lo digo porque he visto demasiados casos donde el desastre no empezó con un crimen grande. Empezó con una luz trasera, con placas suspendidas, con una póliza caída, con una licencia vencida o con un "yo luego lo arreglo". Si tú manejas en este país, si estás arreglando papeles, si ya eres residente, si vas a meter ciudadanía, si tienes familia que depende de que tú puedas ir y venir sin problemas, este tema ya no lo puedes dejar para después. Revisa hoy tu licencia. Revisa hoy tu seguro. Revisa hoy si tienes multas o cortes pendientes. Revisa hoy si tu documento sirve para viajar. Y si tienes un caso serio como DUI, conducción temeraria o manejo sobre suspensión, no camines solo y no asumas nada. Si este video te ayudó a entender algo que nadie te explicó así de claro, suscríbete ahora mismo, activa la campana y compártelo con otro inmigrante que maneje todos los días, porque en 2026 un error al volante ya no es solo un error al volante, y una advertencia a tiempo puede salvar una licencia, un caso y hasta una residencia.